Entonces, la validación. Yo les traje este conceptico así de librito, de un libro que se llama Sumar para el Amor, un libro nuevo del año 2022. ¿Y qué es eso de validación? Se lo traje del librito por eso. La acción de comunicar la aceptación, la comprensión de las experiencias y emociones de otra persona, sin necesidad de estar de acuerdo con ellas. Esto lo repito, sin necesidad de estar de acuerdo con ellas, que es allí donde en general comienza la diferencia o la dificultad, porque pareciera que los demás tienen que estar de acuerdo con lo que nosotros decimos o viceversa. Y por supuesto, reconociendo que son comprensibles dadas las circunstancias. Eso lo dijo una doctora en psicología llamada Lineaja. ¿Okay? Entonces, característica de la validación. Tenemos que las palabras y el tono de voz, los gestos, la expresión facial, corporal, dicen todos juntos que me importas. Aquello que nosotros decimos, no, pero yo te estoy poniendo atención, pero estoy mirando otra cosa, ¿no? Tus sentimientos son importantes para mí. Eso que nosotros decimos, pero es que no me estás parando. Pero es lo, yo te estoy diciendo y parece que tú no me estuvieras escuchando. Tiene que ver con eso. Otra de las características de la validación, que la persona siente que el otro se ocupa o se preocupa por lo que está diciendo esa persona que está al lado. Y realmente quiero entender tu experiencia lo mejor que pueda. Y por supuesto, que percibe las emociones de manera única, por lo que se respeta la singularidad. ¿Qué significa la singularidad? Que somos únicos, que tú piensas y sientes diferente a mí, aunque sea la misma experiencia. ¿Ok? Es decir, que cada individuo tiene una experiencia diferente. Y es allí donde a veces nos cuesta entender al otro. ¿Ok? Y saben la buena noticia, que esto se puede aprender. Entonces vamos a hablar de las 6 claves. Entonces, hay muchísimas. Nosotros solo escogimos 6 claves. Y la primera es esa, ver y escuchar a otros. Y la gran pregunta que nosotros nos hacemos es que realmente nosotros escuchamos a los otros. Yo creo que la clave tiene que ver con las normas del buen oyente y el buen hablante que aprendimos en primer grado, en segundo grado y nos repitieron por toda la primaria. Y es que, ¿para qué nosotros debemos ver y escuchar al otro? Primero porque mirar y escuchar al otro nos comunica, nosotros los humanos no solo nos comunicamos con lo que decimos verbalmente, sino con todo lo que gesticulamos, cómo usamos las manos, la mirada, el cuerpo, los gestos, la cara, el contexto ambiental, el tono de voz, lo que decimos, y hay que estar atento. Entonces, todo eso matiza y enriquece todo lo que nosotros queremos transmitir al otro. Fíjense que si estás con otra persona que diga, bueno, realmente a mí no me importa mucho lo que tú dices, o sencillamente si tú eres de cristal, yo no lo soy, o es tan sensible como tú, eso es un tema bien importante de trabajar, porque una de las cosas de la validación tiene que ver mucho con la empatía, es decir, entender y respetar al otro como un otro distinto a nosotros. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos hablando con alguien y ese alguien te dice, yo te estoy escuchando y está mirando la tele o está mirando la computadora o el teléfono o cualquier otra cosa? Y entonces tú le dices, pero tú me estás escuchando y te dice sí, y la persona te puede decir exactamente lo que tú dijiste. Pero resulta que todo eso que la persona hizo con los gestos, con las manos, con la cara, con los ojos, tú lo perdiste. ¿Por qué? Porque inclusive nosotros, hay gente que ni siquiera emite palabras, sino que voltea los ojos o sencillamente da la espalda. ¿Y qué pasa con ese tema? Que el otro que dice, no, es que tú no dijiste nada, pero ya hablaste todo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que tú no te sientes validado, no te sientes respetado.
no te sientes que el otro está en sintonía contigo. El tema de escuchar al otro tiene que ver con la sintonía que ese otro me está poniendo a mí, me está... Sintonizarse significa entender al otro, no estar exactamente igual, porque no somos clones. Y no significa que el otro tenga que pensar como yo o sentir como yo. Entonces, nos pasamos mucho tiempo queriendo que los otros nos escuchen, pero la gran pregunta es, ¿y tú escuchas al otro cuando te está hablando? Esa es una pregunta para ustedes, para que se la lleven y se la respondan a ustedes mismos. Vamos a pasar a esta. Limitar las reacciones defensivas de uno mismo. Cuando el otro está expresando la ira, allí sí yo me tengo que quedar en silencio. ¿Por qué? Porque cuando el otro está ofuscado o la otra persona está ofuscado diciendo todo lo que se le está ocurriendo sin pensar, hay una tentación reactiva muy difícil a veces de sostener, que es que uno, si se siente atacado, uno tiene que defenderse. Esa es la primera reacción, eso es lo que provoca. Esa es la número 2, ¿ok? La número 1. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay que quedarse callado? Porque es inútil y eso enciende y aumenta el conflicto. Porque si el otro me está diciendo un poco de situaciones, de reclamo, de insulto, de calumnia, de cosas que son absolutamente inciertas, eso es muy fuerte para uno. Y como les digo, la primera reacción humana es tratar de responder y de superar ese insulto. Pero ¿por qué uno no debe hacerlo? Porque no es efectivo. Es absolutamente inútil. Porque allí cuando la persona está bajo la ira, esas acusaciones, esos insultos, no es la persona, es la ira la que está hablando. Usted va a decir, bueno, se volvió loca esta señora hoy. Sí, señor, porque no es esa persona, es la ira, porque esa persona cuando está calmada, cuando está serena, no responde de esa manera. Entonces, cuando usted tiene mucha ira, lo que tiene millón es la adrenalina y el cortisol, y eso es la ira. Entonces, si estamos hablando de validar las emociones, es tratar esa ira como esa emoción desbordada que tiene el otro. Y yo la valido, y cuando yo valido, estoy respetando eso que está diciendo o haciendo el otro. Entonces ustedes dirán, bueno, eso es facilito decirlo. Sí, yo les confieso que es muy fácil decirlo. Difícil es hacerlo, pero eso es el desafío diario. Ese es el desafío diario que uno va a tener en el trabajo, con la pareja, cuando va conduciendo, con la familia, hasta por teléfono, porque ya ahora con los celulares, pues, donde quiera está uno plagado o expuesto a la ira. Entonces, hay que dejar pasar el momento por un tiempo prolongado. ¿Y cuánto? Bueno, como usted conoce a la otra persona, esa dinámica le va a decir cuánto tiempo. 10 años no, ni 50 días. Eso puede ser dentro de 5 minutos, 1 hora, 2 días. Eso va a depender de cómo la persona vaya manejando esa ira. Entonces, cuando esa persona se calma, usted va a conversar. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué esta señora me está proponiendo que cuando esa persona se calme y yo me calme, puedo hablar? Porque cuando esta persona está argumentando, está acusando, me está insultando, me está calumniando, yo tengo que tomar dos decisiones. Yo prefiero tener la razón o ser efectivo. Y resulta que si yo comienzo a responderle, eso se va más a más. Y luego la persona dice, y eso que fue una tontería, estábamos hablando de una cosita, fue una tontería apenas y eso se fue creciendo, creciendo. Bueno, exactamente. Porque uno pierde la dimensión de si tú me insultas, yo te insulto y más te insulto y más te agredo y viceversa. ¿Okay? Entonces es una bola de nieve que no tiene retorno. Fíjense que esta persona con esta ira, mira, la persona que no le estará diciendo de todo y cómo la respuesta corporal de esa persona, que es terrible, luego cuando están tranquilos, bueno, uno puede buscar tranquilidad en el contexto y luego puede conversar. ¿Ok? Hablar de nuestra amiga
colega María Eugenia Comas. Ella es una extraordinaria profesional, muchísima experiencia en el área de adolescentes, niños, familias y adultos. Tiene un diplomado en psicología positiva de la Universidad Metropolitana, es coach ontológico con certificación internacional en Argentina, hizo estudios de análisis transaccional, también de terapia familiar sistémica y dinámica de grupos de meses y peces. Como persona es extraordinaria, una excelente compañera, con un optimismo crónico, muy solidaria, una excelente profesional. Mi amiga, colega, socia, hermana, Yunaimi Martínez, quien también es psicóloga. Ella es egresada de la Universidad Central de Venezuela, también tiene un diplomado en psicología positiva, hizo formación y actualización docente para profesores de educación superior, fue profesora en la Escuela de Medicina de allá de la Universidad de Oriente, es coach ontológico y trainer en inteligencia emocional. Es una persona también muy dada, con un sentido del humor extraordinario, sumamente perseverante, con un gran sentido de la justicia. Tanto Maru como yo lo hacemos con entrega, con la convicción de que cada día es importante, y que aquello que nosotros no podemos resolver y que dejamos a el universo, a Dios, también lo podemos complementar con una ayuda terapéutica. ¿Por qué? Porque, bueno, sencillamente puede ser un espejo o puede ser la linterna que le dé luz a esa oscuridad que todos tenemos y a veces nosotros no la vemos. Entonces, nuestra invitación es que eso es una oportunidad que tiene que ver con el amor propio. Así que desen ese gran regalo. Mis queridos y mis queridas, tenemos una excelente material que hicimos con muchísimo cariño y con muchísima responsabilidad y seriedad, buscando precisamente que fuera sumamente útil para ustedes, que es la maniobra del estrés o maniobrando el estrés. Trabaja diferentes emociones displacenteras como la preocupación, la frustración, la culpa, la vergüenza y el resentimiento. La pueden adquirir por Hotmart y tiene un 25% de descuento en este momento. Es una tentación dar la respuesta empática sin aconsejar. Es una tentación aconsejar. Sobre todo nosotros los latinos, que tenemos una tendencia a, a decirle al otro, a acompañar al otro, porque el otro cuando nos cuenta algo es porque él necesita mi respuesta. Entonces, es difícil. Como le he venido diciendo desde el principio, no es fácil ninguna de estas claves, no son fáciles. Resistirse a la tentación de aconsejar es complejísimo. Entonces, ¿cómo hacemos para dar una respuesta empática sin aconsejar? Es tratar al otro con respeto, con cariño y agrado. ¿Qué significa eso? Que aunque no nos guste lo que nos esté diciendo, si nosotros tenemos esa tentación, porque creemos que el otro está al principio del abismo, ¿verdad? Al borde del abismo, ¿qué le hacemos? Le preguntamos. Y a lo mejor la persona lo que quiere es ser escuchado nada más. Y si, o si no, bueno, yo te lo voy a decir, bueno, si realmente solo quiero que me escuche o realmente te lo estoy diciendo para que me digas qué debo hacer o qué piensas tú o qué se te ocurre a ti. Entonces, ¿qué pasa cuando yo lo hago sin que me estén pidiendo opinión? Es probable que el otro interprete que yo no tengo la capacidad para resolver esa situación o que ese consejo sea invalidante. Ojo, fíjense que hay situaciones muy comunes que uno conversa con sus amigas o con sus amigos sobre, imagínense en el caso de la infidelidad. Y entonces el otro te dice, bueno, tú haces esto, y casi que te hace un listado largo. La uno le haces esto, dos, tres, cuatro, cinco, no te dejes. ¿Ok? O en el caso del trabajo, no, que había un ascenso y se lo dieron a la persona que menos se lo le correspondía o que por
experticia y experiencia me correspondía a mí, entonces yo le voy a poner palos en la rueda y la otra empieza a aconsejar, o el otro. Entonces es muy común y es una actitud, inclusive desde el afecto que tú le tienes al otro, pero resulta que usted tiene que preguntar si el otro realmente quiere o necesita ese consejo. Digamos, las emociones placenteras, uno se puede, por supuesto, como su nombre lo indica, uno se puede, digamos, identificar, asociar a esas emociones con facilidad, ¿ok? Las emociones displacenteras, primero, nos causan esa incomodidad que ustedes acaban de responder y nos provoca salir corriendo, tal cual lo que ustedes acaban de decir. Entonces, ¿eso por qué pasa? Eso muchas veces pasa por nuestro propio mapa, ese mapa que nosotros, cada uno de nosotros tiene. ¿Se acuerdan que les hemos hablado? Tiene que ver con prejuicios. A veces no nos damos cuenta, vemos a alguien llorando desesperadamente y puede ser que en el fondo digamos, ay, pero ¿por qué llora de esa forma? ¿Por qué no se controla? O alguien que está bravo, ay, pero en vez de dejar eso para su casa. O sea, a veces uno no se da cuenta, pero salen esos prejuicios ahí, ¿no? Y entonces no hay realmente una comprensión empática de lo que le pasa al otro. ¿Cuál es mi invitación para que validemos? Porque cuando ustedes le dicen a esa persona que no llore, que no pasa nada, cuando ustedes le cuentan un chiste, cuando quieren salir corriendo, todas esas cosas, todas las anteriores, no estamos validando lo que está sintiendo la otra persona. ¿Cómo ayudamos a validar? Cuando somos capaces de abrir nuestra mente a lo que siente el otro. Es decir, esa persona está llorando desesperadamente, yo no voy a criticar ni a juzgar ni a pensar si eso es adecuado o eso es inadecuado. Al contrario, yo puedo aprender a lo mejor de esa expresión emocional, porque a lo mejor yo me escondo para llorar, yo no lloro delante de nadie, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense esto tan bonito que les traje. Necesitamos abrir nuestras mentes a la plenitud de cada persona, sus opiniones, sus atributos, su potencial. Cuando tú ves una persona con en esa emocionalidad y tú abres tu mente sin prejuicios y sin juzgar, eso te abre a ti también para el aprendizaje. Pueden haber muchas cosas que puedas aprender. Acuérdate que muchas veces las otras personas también son un reflejo para nosotros, son un espejo. Entonces, ay, esta persona dijo tal cosa o esta persona hizo esta expresión emocional y resulta que yo no me doy el permiso. Y qué bueno que esa persona sí se lo da, por ejemplo, ¿no? Entonces, para poder validar lo que piensa, lo que siente el otro, tenemos tal cual que ser capaces de no criticar y no juzgar. Y fíjense, la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Eso lo dijo Albert Einstein. ¿Eso qué significa? Que cuando yo abro mi mente y me abro a una nueva idea, yo me estoy enriqueciendo, ¿verdad? Ya mi mente no queda del tamaño que estaba, ya se puso más grande. Entonces, ya sabes, abre tu mente. Otra herramienta para validar, ¿verdad? Las emociones es identificar las emociones del otro. Pero ¿qué pasa aquí? Muchas veces a nosotros mismos nos cuesta identificar nuestras propias emociones. A veces tenemos un cúmulo de emociones. Decimos, estoy revuelta, estoy como triste, también estoy frustrada, estoy como brava, estoy como melancólica y tengo esto. Y entonces uno tiene ahí todo ese poco cosa mezclada, ¿no? Entonces imagínense, si se le hace a uno difícil a veces identificar su emoción, imagínate identificar las emociones del otro. Para poder ayudarnos a identificar las emociones del otro, ¿qué tenemos que hacer? Primero ver la actitud corporal, la expresión corporal del otro, la expresión facial, ¿verdad? Cómo se comporta, si hay algún cambio en su comportamiento habitual, cómo está todo eso. Y algo maravilloso que ustedes también dijeron, es también preguntar o a veces podemos reflejar. Lo mejor es preguntar, mira, te noto la mirada perdida, ¿tienes alguna preocupación? Noto las comisuras de la boca que las tienes hacia abajo, ¿estás triste? Te noto con el ceño fruncido o te noto la cara así, ¿será que estás bravo? ¿O qué te pasa? ¿Qué sientes? Que quieres hablar de lo que te pasa? Esa es cuando uno le pregunta a la persona, primero es buenísimo porque uno no está suponiendo, claro, cuando uno hace como esta lectura, entre comillas, de la expresión facial, de cómo está su cuerpo, de a lo mejor algunas cosas que dice o hace, uno, entre comillas, uno puede tener alguna idea, pero siempre, siempre tenemos que preguntar.
porque acuérdense que siempre vamos a partir de nuestra propia experiencia, que no es la experiencia del otro, que no es el mapa del otro. Entonces, por eso es importante preguntar. Me parece que estás de esta manera. ¿Es cierto? ¿Estoy acertada? ¿Estoy equivocada? Y esperas a que la persona te responda. Y aceptas además la respuesta de la otra persona. Porque a veces alguien te dice, no, yo lo que me siento es tal cosa, y tú, no, eso no es así, tú te sientes de tal forma. O sea, a veces nosotros, o sea, respondemos como si nosotros sabemos lo que le está pasando al otro, no, el otro sabe lo que le está pasando, no lo sabes tú sabes lo que te pasa a ti, pero no lo que le pasa al otro. Lo que sí puedes hacer es chequear, vamos a suponer, tiene la mirada toda triste, tiene la comisura de los labios para abajo, o sea, todo apunta que está triste y te dice que no. Eso puede significar varias cosas, que ahorita no quiere hablar de la tristeza, que ahorita no termina de identificar su tristeza. Y tú, bueno, entonces cuando quieras hablamos, cuando quieras me preguntas, cuando quieras me avisas que necesitas. Ese tipo de cosas ayudan, pues, ayudan al otro y te ayudan a ti a comprenderlo. Ya sabemos, como les dije antes, que sin criticar ni juzgar. A lo mejor tú dices, wow, a todas luces está furioso, pero no lo quiere reconocer. Ah, bueno, vamos a dejar que cada quien tiene su propio tiempo, su tiempo psicológico. ¿Ok? Entonces, nada como preguntar. Preguntemos, pregunta. Pregunta siempre. Escucha con atención. También las personas pueden llevarse su tiempo para responder. ¿Cuál es la siguiente herramienta? Acompañar al otro. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les hice la pregunta anterior? Porque tenemos que saber con qué emocionalidad nosotros podemos ser unos mejores acompañantes. Vamos a suponer, a ti se te hace muy difícil ver a alguien llorando desconsoladamente, entonces a lo mejor en ese momento no eres tú la mejor persona para acompañar, porque eso a lo mejor se conecta con cosas tuyas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos realmente acompañar? Lo mejor es preguntar. ¿Se acuerdan que antes preguntamos sobre la emoción? ¿Qué emoción estás teniendo en este momento? Ahora de lo que se trata es cómo puedo ayudarte a pasar este momento. ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? ¿Okay? ¿Qué quieres? ¿Quieres hablar de lo que te está pasando en este momento? ¿Prefieres hablarlo después? También tenemos que ver nuestra disponibilidad. Puede ser que en ese momento la persona quiera hablarnos y nosotros en ese momento no. O sea, una de estas situaciones que decimos, wow, a mí esta situación me abruma. Entonces tú puedes decirle a la persona, eso que tú me estás planteando es muy importante y es para mí importante atenderte. Tú me das dentro de una hora, me das media hora, me das un... Y ese tiempo es para, a lo mejor estás ocupada o ocupado y en ese momento realmente no puedes dejar lo que estás haciendo, o para tú también prepararte para estar de la mejor manera, del mejor estado emocional, para realmente ser un buen acompañante, un acompañante empático, un acompañante solidario, bondadoso. Y entonces, como antes, igual que aquí, preguntar. A lo mejor la persona te va a decir, te quiero contar. Entonces ya sabemos que la persona va a hablar, hablar, hablar y mire, y usted va a escuchar. A lo mejor la persona lo que te va a decir es quiero que te quedes aquí en silencio y es válido, ¿ok? O la persona te puede decir yo quiero que me des un abrazo. Entonces siempre preguntemos, ¿ok? Entonces fíjense, tenemos la gran pregunta aquí es, ¿soy una buena acompañante? ¿Acompaño de buena manera? ¿Acompaño como la persona lo requiere? ¿Ok? Entonces fíjense, aquí están estas dándose un abrazo que se ve, ¿verdad? Realmente amoroso, cálido, es un abrazo que yo pienso que uno lo ve y realmente te conmueve. Entonces, eso es lo que significa acompañar al otro. Realmente responder a las necesidades del otro. A lo mejor tú eres de la persona que lo que quiere es que la abracen, pero a lo mejor el otro no es así. Entonces, por eso es tan importante preguntar. Entonces, fíjense, en relación a acompañar al otro, aquí les traje esta figura que me encanta de dos gaticos. A veces necesitamos a alguien que simplemente esté ahí, no para arreglar nada ni hacer nada en particular, sino solamente para hacernos sentir que estamos cuidados, apoyados y queridos. A veces esa sola presencia a su lado transmite eso, y qué importante, ¿no? Qué importante que no saliste corriendo, sino que te quedaste aquí
y esperaste a que pasara este chaparrón que me está pasando, ¿no? Si se quieren contactar con nosotras, pues por el más 549-3541-394477, por WhatsApp, Conectado al Bienestar en YouTube. Les recordamos a las personas que están por primera vez, nosotros subimos esto a YouTube sin la resulta de ustedes para respetar la confidencialidad de los ejercicios. Por Conectado al Bienestar en Instagram y conectado al bienestar@gmail.com y por Facebook Conectado al Bienestar. Suscribirse al canal de YouTube. Vamos a suscribirse.